Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Bueno, pues nada, muy buena. Aquí estamos en la lección 21, que son los sacramentos. Y bueno, esto se puede ver desde muchos puntos de vista. A mí me interesa enfocarlo desde la visión más profunda, ¿no? Desde la visión realmente más útil, porque nos podemos quedar un poco en conceptos, en un montón de conceptos que están en torno a lo que son los sacramentos, que si el sujeto, la forma, tal, todo este tipo de cuestiones, y no entrar, digamos, en la raíz de lo que es un sacramento. Y si no llegamos a la raíz, pues nunca vamos a ser capaces de apreciarlo, ¿no? Quizá a ti que te gusta tanto la Semana Santa, y bueno, esto para que no esté viendo el vídeo está dirigido a mi yerno A, del cual no digo el nombre porque esto es mejor pues mantener la discreción y estas cosas. Pero si alguno lo ve, está dirigido a él. A ti que te gusta tanto la Semana Santa de Sevilla, que es un evangelio llevado a la calle, quizás cada vez que veas ahora mismo un Cristo muerto, crucificado, ya lo verás de otra manera. O al Cristo resucitado, como vimos este domingo de resurrección, ¿no? A la salida de la Catedral de Sevilla, que fuimos a verlo ahí con M, con el chico, y la abuela, o sea, estuvimos todos allí viendo al Cristo resucitado el domingo de resurrección por la mañana. Sí, quizás veas ya a un crucificado de una manera distinta después de esta lección. Bueno, si soy capaz de transmitírtelo, ¿vale? Muy bien, empezamos con los sacramentos, ¿no? Fíjate, ¿a qué te suena la palabra sacramento? Te resuena a sagrado, ¿no? A sacro, ¿no? A sagrado. Pues bien, pues el sacramento no es ni más ni menos que una fuente de gracia, que ya vimos lo que era, ¿no? Lo que era la gracia de Dios, ¿no? Ese don gratuito que a través del Espíritu Santo Dios nos da a nosotros para pues transformarnos, para ayudarnos, para confortarnos, para yendo y poco a poco siendo cada vez más Él, y creciendo en su amor y creciendo en a través de recibir ese Espíritu Santo, pues los dones que el Espíritu Santo nos da, crecer en sabiduría, alcanzar las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, o sea, aumentar en nuestra fe, aumentar en nuestra capacidad de amar a los demás, que eso es la caridad, nuestra capacidad de amar como Dios ama y llevarlo a la práctica, y después estar en esa unión con el Señor. Señor, yo quiero estar contigo unido. Esa es la esperanza, esa unión en Dios, estar como una mata, como una ramita y el tronco unido uno al otro, ¿no? El tronco es Cristo y nosotros somos una de esas matitas que salen, ¿no? Es como la vid y los sarmientos. Muy bien. Esa es la gracia santificante. Pero Dios, que quiere que lo que quiere realmente es salvarnos, que lo que quiere es pero que respeta nuestra libertad, establece unos canales de gracia especiales a través de los sacramentos. ¿Vale? Los sacramentos son unos canales de gracia completamente distintos. Son específicos, además. Son muy específicos para temas concretos de la vida, porque Dios asume que estamos en el mundo. Y ese mundo tiene que ser superado con su fuerza, desde su redención. Dios nos ha salvado. Dios es el que ya nos ha salvado. Y esa es nuestra fe. Nosotros confiamos en Dios, esa es nuestra fe. Dios ha venido al mundo, ha muerto en la cruz y nos ha redimido, que es rescatarnos, también lo hemos visto. Es como recuperar algo perdido, eso es redimir.
Nosotros estábamos perdidos y por Cristo hemos sido recuperados. ¿Dónde nos recupera Cristo? Aquí. Dios nos recupera, o sea, a través de la cruz. Cristo en la cruz, donde muere, es donde realmente se entrega por nosotros, y donde su corazón es traspasado por una lanza, y de donde surge, donde brota sangre y agua. Fíjate, ¿no? Esto que puede parecer un símbolo, esto te puede parecer un símbolo, algo como simbólico, o algo para mucha gente. Cristo es un ser histórico, ¿vale? Es un ser que cambió la historia, una persona que cambió la historia. Pero para nosotros es Dios mismo. Y Dios mismo que en todo su actuar, en todo su ser, en cada una de las cosas que hace, tiene sentido. No como nosotros que hacemos tantas tonterías. Dios todo lo que hace tiene sentido y todo lo que hace está bien. Y todo lo que hace lo transforma. Todo mal lo transforma en bien. ¿Qué es esto? Eso es la cruz. Transformar todo el mal, absolutamente todo el mal, cargarlo sobre él para que nosotros podamos convertir ese mal en bien. Toda nuestra culpa en bien. Y los sacramentos, la gracia de los sacramentos viene de ese costado traspasado, fíjate, de esa sangre y de ese agua. Cristo, por eso te he dicho antes, ¿no?, que cuando vieras a un Cristo crucificado, muerto, a Cristo de la Salud de San Bernardo, por ejemplo, Pasión, y veas ese costado traspasado, donde un soldado romano metió una lanza, y donde el mismo apóstol dijo en el Evangelio, salió agua y sangre, o sangre y agua, y el que lo ve da testimonio de ello. Testimonio porque eso es de vital importancia. Ahí está nuestra salvación. Ese fue el momento culmen de nuestra salvación, la cruz. Y de ese corazón, fíjate bien, ese corazón de Jesús es Dios mismo y es hombre. Es perfecto Dios y es perfecto hombre. Y de ese corazón traspasado sale la sangre que nos redime, la sangre que nos rescata, porque ese fue el pago que hubo que pagar por eso. El de la sangre, el del sacrificio hasta el límite, hasta entregar la última gota. Y después de esa sangre surge agua. Agua que limpia, que sana, agua que transforma, agua que lava. Ese es el agua que surge del costado de Cristo. Y eso que parece un símbolo, se convierte en una realidad espiritual poderosísima, que son los 7 sacramentos. 7 sacramentos que se conforman en torno a ese cuerpo traspasado de Cristo por una lanza, a ese corazón en el que se une lo divino y lo humano. Como nosotros, por analogía, nuestro corazón se divide, se une como en el horizonte que tengo sobre mi cabeza, en esta imagen, lo divino y lo humano, pero nosotros estamos cargados de pecado y de falta. No somos un cordero llevado al matadero, como fue su caso, que sabía lo que iba a pasar y era inocente, y aun siendo inocente murió por todos nosotros. Pero a pesar de eso, esa es la causa por la que hemos sido salvados. Pues bien, ese corazón, que donde parece que se une el cielo y la tierra, es nuestro corazón, por analogía, en Cristo es el corazón de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. Y ese es el corazón que el Señor nos quiere, esa es la imagen que el Señor nos quiere transmitir, de la importancia, de dónde está el núcleo al final, de absolutamente de todo. Yo he muerto por vosotros, he dado mi sangre, tomadla, tomad y comed y bebed. Ya lo veremos cuando veamos lo que es la Eucaristía. Tomad. O sea, esto no es algo, no es una
simbología, no, es que nosotros tenemos que entender que esto es algo espiritual. Estamos hablando del plano espiritual, donde en el plano espiritual es necesario el alimento, es necesaria la sanación de nuestro espíritu, como nuestro cuerpo. Necesitamos, cuando nos caemos y nos hacemos una herida y tenemos una herida abierta, pues eso hay que coger, limpiarlo, coserlo, y cuidarlo. En nuestro alma pasa exactamente lo mismo con el pecado, exactamente igual. Si tenemos una herida abierta, eso no va a parar de sangrar, no va a parar de dar problemas uno detrás de otro, y habrá una herida y habrá otra, y tenemos sed, porque vamos recorriendo un mundo que para nosotros es como un desierto. Imagínate este mundo para nosotros es un desierto. Nosotros no estamos hechos para la muerte. El ser humano no está hecho para morir, se hizo para vivir. El pecado es lo que nos lleva a la muerte. Por eso no entendemos la muerte de un familiar, ni entendemos la muerte de un amigo, ni entendemos la propia muerte. No la podemos entender porque no estamos hechos para eso. Aún en la fe no se entiende, no nos entra en la cabeza ni en el alma, porque estamos hechos para la vida, realmente. Bien, pues ese desierto que es la vida, que es un peregrinar, necesita de esa agua de Cristo para nuestra alma, y esa sangre para nuestro perdón, para nuestra redención, ¿vale? Para sanar la herida abierta, porque nos caemos cuando nos apartamos del camino. Ese desierto es como, el mundo es como un desierto en el que tenemos que seguir un camino angosto, todo lleno de cosas de todo tipo. Vamos a utilizar este símil durante este bloque. ¿Cómo es ese desierto realmente de este mundo maravilloso donde todos vivimos? No que sea tampoco pesimista. El pecado es lo malo, pero hay cosas tan maravillosas. ¿Cómo es ese desierto? Y Dios sabe perfectamente cómo es y cómo somos nosotros. Bueno, pues para eso Dios nos pone unos medios para poder atravesar ese desierto. ¿Vale? El primer medio, la iglesia. O sea, lo canaliza todo a través de la iglesia, nuestra madre. Y a través de sus ministros, los sacerdotes, los obispos, el papa. Hemos hablado ya de lo que era la iglesia. Pues fíjate el papel tan importante que tiene aquí, en esto que se llama lo que es la economía sacramental o de los sacramentos, que es mucho más de lo que no solo esto, es cuando se habla de la economía de algo es como el concepto general de todo eso, ¿no? Todo lo que abarca, ¿no? Dice, bueno, vale, mis amados, mis hijos, tienen que pasar por este peregrinar, tienen que pasar por este desierto. Bueno, pues yo pongo a mi madre, para ellos es como la esposa, para nosotros como nuestra madre. La iglesia es la esposa de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿vale? Y nosotros somos su cuerpo, ese cuerpo místico, que lo sigue, que está unido, enraizado en él. ¿Vale? Hay que entenderlo de esa manera. Pues bien, ese mundo necesita esa compañía, esa ayuda, esa sabiduría, esa manera de llevarnos sin desviarnos, porque somos especialistas en desviarnos del camino. Somos muy reacios a lo bueno, y qué fácil hacer lo malo, qué fácil dejarse llevar por lo que hemos hablado tantas veces, todas las apetencias. Es lo más fácil del mundo, es la desviación del camino, en cualquiera de sus formas. Y cada vez que nos desviamos del camino nos caemos. ¿Vale? Entonces, el objetivo de todo esto es el final del camino, no hay otra cosa. Aquí el objetivo, no nos olvidemos, Cristo muere para que estemos con Él. Es para al final, es para conseguir la vida eterna.
es para en ese peregrinar ser santos en el mundo. El peregrinar durante ese desierto, que ahora mismo no lo está, si no lo estás viendo, es esa imagen que sabéis que puede ser uno de los desiertos que tenemos que atravesar, pues sabrás que en los desiertos hay muchas tipologías de desiertos. Bueno, pues ese desierto que tenemos que atravesar requiere pues de la ayuda, de la ayuda, pero el objetivo está cuando atravesemos el desierto, que es estar con él para siempre. Estar con él para siempre es disfrutar de la resurrección. Ser santo es vivir en Cristo en la tierra y resucitar con él, con este cuerpo, para siempre. Esa es nuestra fe, porque Cristo ha resucitado. Y eso es lo que quiere Cristo. Eso es lo que quiere realmente. Pero también quiere nuestra libertad. Nuestra libertad. No nos va a forzar ni un pelo. O sea, si nos queremos quedar, no sé, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, siempre podemos tener la opción de cogerlo o de no cogerlo, de hacerlo o de no hacerlo. Nada nos va a forzar a no hacer, a no pecar. Tiene que salir de nosotros y de nuestro corazón. Un corazón enamorado, lleno de Dios, al final se llena de todo. Lo bello, de todo lo que realmente merece la pena. Un corazón enamorado de Cristo vive en el mundo como Cristo debería vivir en el mundo, en el estado que a cada uno nos toca, porque no estamos los que estamos casados, como Cristo viviría en el mundo estando casados. Los que están solteros, pues como Cristo viviría en el mundo estando solteros. De esa manera. Pero como asume que tenemos ese pecado original y que vamos a cometer el pecado y tal, pues articula todos los mecanismos necesarios a través de su gracia, de esa gracia que nos va a santificar, la gracia santificante, a través de la cual nuestra alma pues se va a sentir pues transformada, sanada, limpia. Y esos son los siete sacramentos. ¿Ven? Los 7 sacramentos que no son otros que el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la reconciliación, o el perdón de los pecados, o la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Esos son los 7 sacramentos de la Iglesia, que son como esos 7 son 7 canales distintos para situaciones distintas que vamos a atravesar en este desierto. Algunos son para situaciones, otras son para empezar a andar. Para empezar a andar, ¿vale? Por ejemplo, hay 3 sacramentos que son los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, ¿vale? Después están los de sanación, que es la reconciliación y la unción de enfermos. Y después están los que conforman a la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿vale? Son carácter distintos. Estos siguientes capítulos, esta es solo una introducción a los sacramentos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿vale? Cada uno de estos capítulos son los siete sacramentos. Aquí lo que interesa realmente es que nos demos cuenta de dónde viene y qué son los sacramentos, ¿vale? Y qué son los sacramentos. Porque si no entendemos que el origen está en el Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón traspasado, que surge directamente de él a través del Espíritu Santo, que es el que actúa. Acuérdate cuando estuvimos viendo el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. El Espíritu Santo es ese amor entre el Padre y el Hijo que vive aquí con nosotros, que está presente. Esa es la parte de Dios. Ese es Dios mismo que está aquí entre nosotros, el que me está haciendo a mí hablar ahora mismo.
y que me está ayudando para que yo pueda articular esto. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que canaliza toda esa gracia. La gracia sacramental, que es esta de aquí, y las otras gracias de las que hablamos el otro día. Esa fuerza que da Dios para acompañarlo, para entenderlo. La gracia que surge, por ejemplo, de un acto de caridad, ¿vale? De cuando vivimos una enfermedad unidos a Cristo. Dios otorga gracias por eso. Cuando oramos, cuando rezamos, cuando leemos el Evangelio, la Sagrada Escritura. Todo eso son canales de gracia que llegan a nuestra alma. ¿Vale? Esto es así. Pero los sacramentos tienen un carácter distinto. ¿Vale? Porque, por ejemplo, el sacramento del bautismo, no verás, pero he puesto una imagen que he generado, que aquí está ahí a la derecha. El sacramento del bautismo es un sacramento por el que se nos perdonan todos los pecados y por el que nos hacemos cristianos. Fíjate. O sea, ese agua de Cristo, ese agua, nos limpia el pecado que tengamos en ese momento, y a partir de ahí somos llamados hijos de Dios. Lo podemos hacer a través de nuestros padres, por tradición de la fe, por sucesión de la fe, y los padrinos, que son los que tienen que acompañar eso, o lo podemos hacer ya de mayores también, ¿no? La gente que no se ha bautizado y descubre la fe y quiere pues ser cristiano, seguir a Cristo, ser hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios y poder disfrutar de esta vida sacramental. Si no estás bautizado, tú no puedes recibir a Dios en tu corazón. No puedes recibir toda esa gracia, porque eso es Dios en ti. ¿Vale? De hecho, por eso entenderemos por qué hay que estar libre de pecado, hay que haber acudido a la reconciliación, a ese sacramento en el que nuestra herida de pecado va a ser sanada. ¿Vale? Y cada uno de esos sacramentos están instituidos por Jesucristo. Los 7 sacramentos se han instituido por Jesucristo, y los 7 sacramentos se ha Cristo delega la Iglesia para administrar esos sacramentos. Bueno, todo, cuidado, a excepción de uno, que es el matrimonio. El matrimonio no tiene que ser administrado por un sacerdote, sino que los contrayentes son los ministros mismos. Pero bueno, eso ya veremos el matrimonio, ¿vale? Porque es algo muy bonito también. Es una auténtica maravilla esto. ¿Vale? Pero aquí en esta imagen que se ve, te debe representado la imagen de Cristo como esa fuente de donde realmente surge esa gracia, de ese corazón traspasado, de su amor por nosotros. Fíjate lo que hay abajo, hay un desierto. Y justo sobre ese desierto está ese agua de Cristo que no deja de fluir. Dios es infinito. Esa gracia está ahí para que nosotros la recibamos. Y a la derecha hay un penitente, hay un hermano, un cristiano, que entra en la gracia, que entra a formar parte del reino de Dios, que ya estamos aquí, a esta iglesia militante, como te dije en su momento, que había 3 iglesias. La iglesia militante, o sea, se puede clasificar en 3 grupos de personas, los que ya estábamos los que aún estamos peregrinando, atravesando el desierto, los que ya llegaron al reino de Dios, que está allí al fondo, no se ve aquí, que es el paraíso con Dios, que es la iglesia triunfante, que son los santos. Después está la iglesia purgante, que son los que, aun llegando allí, pues han tenido todavía que lavar sus ropajes, digamos, que es lo que se dice, que su alma todavía no estaba completamente limpia para poder ver a Dios cara a cara. Esa es la iglesia purgante, ese es el purgatorio, ¿vale? Del cual ya hablamos. Y esa imagen, en esa imagen que se ve ahí de esa persona que se está bautizando, hay unos ángeles que están lavando ese cuerpo, esa alma, realmente, porque esa es la visión espiritual. Ese agua que surge realmente del corazón de Cristo. Y detrás pues se ve un sacerdote que tiene como 2 vasos, ¿no?
que son los 2 vasos que se nos dan en el bautismo. Porque en el bautismo, a partir del bautismo ya vamos a poder recibir la gracia. Vamos a poder ir a sanar, vamos a poder sanarnos en la confesión. Vamos a poder recibir a Dios en la Eucaristía, a Dios mismo, hecho carne, hecho vino, que quiere unirse con nosotros. Eso a nivel físico, fisiológico, tiene una correspondencia. Al final tú tomas esa sustancia y esa sustancia se hace contigo. Pero de manera análoga pasa a nivel del alma. Si tú tienes una buena disposición, por supuesto que está en gracia de Dios. En gracia de Dios, que significa que al final tienes tus pecados perdonados a través del sacramento de la reconciliación, o te has bautizado justo después de bautizarte. Pues a partir de ese momento tú ya, el atravesar ese desierto, pues las personas que no son cristianos pues van de mano, con las manos vacías, sufriendo sed, sufriendo calamidades. Su alma es una criatura de Dios, claro que sí, pero no es hijo de Dios porque no ha aceptado, porque no quiere ser hijo de Dios. ¿Vale? O sea, habrá personas que no conozcan a Cristo, no conozcan a Dios, y entonces, bueno, pues habrá que ver qué es eso, es la misericordia de Dios la que actúa en ese caso. ¿Vale? Porque son criaturas criaturas de Dios, que Dios tampoco los va a dejar, pero que no han recibido el mensaje, que no han recibido el Evangelio. Este mensaje del que estamos hablando, que es nuestra fe. Pero claro, hay personas que han recibido el mensaje y lo han rechazado explícitamente, no quieren, no bautizan a sus hijos, no quieren vivir de cara a Dios, rechazan su amor, agarran otras religiones, el dinero, el fútbol, lo que sea, cualquier adicción. Hay gente que tiene religiones de todo tipo. Hay otros dioses, muchísimos dioses, que son falsos dioses, por supuesto. Pero los que hemos sido bautizados, a través de ese sacerdote que se ve por ahí, pues tenemos como 2 vasos. Uno para nosotros y otro para el prójimo, con el que dar de beber y con el que beber nosotros también. Nuestra alma bebe de ahí y se nutre de Cristo. Y a través de los sacramentos, cada sacramento es una manera de llenar ese vaso, una vez y otra. Cada vez que vas a misa y comulgas y recibes a Cristo, ese vaso se llena otra vez de nuevo. Pero claro, son vasos de barro, que al final va perdiendo la calor. El desierto hace mucha calor, y al final se va consumiendo el agua, porque estamos en un medio hostil. Este no es nuestro medio, nosotros estamos hechos para el reino de Dios, pero el desierto es un sitio hostil. Necesitamos fuerza, necesitamos lavarnos, necesitamos limpiarnos, necesitamos sanarnos, porque muchas veces nos desviamos del camino, nos caemos. Esa es la reconciliación. No estamos haciendo lo correcto, no vamos por el camino de Dios. Cuando pecamos, nos salimos fuera, y el camino que está fuera realmente pues tiene lo que tiene, accidentes de todo tipo. Lo explico de esta manera para que entendamos realmente lo que es esta vida sacramental, que al final, por eso es la importancia de ir a misa, de confesarse, de tener a tu alma en gracia, para que Dios pueda estar en ti y tú puedas vivir en la santidad. Cristo ha muerto en la cruz por eso. El agua maravillosa que brota de su costado es para alimentar nuestra alma y así poder ser santos, sí, beati, bienaventurado. Acuérdate de las bienaventuranzas. Pues ese agua, ese agua y esa sangre de Cristo son los que nos dan a nosotros la fuerza a través de los sacramentos para cumplir la bienaventuranza.
por supuesto los mandamientos de la ley de Dios, pero que son lo básico. Lo importante es llevarlo eso al amor. ¿Vale? Bueno, 30 minutos. Después, bueno, después está la parte técnica, que... Esta es la parte técnica que diferencia en cada uno de los sacramentos distintas cosas. Por ejemplo, quién la administra, ¿vale? Porque eso es el ministro, ¿vale? Quién administra el sacramento, que siempre es la Iglesia, porque eso Cristo lo delega así, se delega a la Iglesia. Después, quién recibe el sacramento, ¿vale? Eso lo iremos viendo en cada uno de los sacramentos, ¿vale? Por ejemplo, si quieren la administra ser un sacerdote, o solo puede ser un obispo, ¿vale? O puede ser, ¿vale? Después, cómo se hace, cuál es la forma, o sea, con qué palabras se administra ese sacramento. Por ejemplo, en el bautismo, pues se dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, ¿vale? Se dice esas palabras, esa es la forma con la que se administra el sacramento. Después está qué elemento, cuál es el elemento de acción, con qué elemento se actúa en el sacramento, ¿no? Por ejemplo, el agua es lo que se utiliza para el bautismo, ¿no? En una pila bautismal se le echa el agua por encima mientras se dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás esa escena que se va a la derecha, ese sacerdote que está llevando esos dos vasos, a nivel espiritual, esa es la escena en la que le está dando a esa persona: toma, esto a partir de ahora es hijo de Dios, este es un regalo de Dios que te ha dado. Toma este vaso, estos dos vasos de barro para atravesar este desierto que es la vida. Pero en la parte material en la que estamos nosotros, el sacerdote ha cogido a ese niño o a ese adulto, ha vertido agua sobre su cabeza y ha dicho en la forma: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después cada sacramento pues tiene unos efectos concretos. Ya te he explicado lo cual es el del bautismo, aunque solo a nivel de, digamos, de introducción para que entendamos lo que es un sacramento. Pero ya en los siguientes capítulos iremos viendo uno. Del primero será el bautismo, confesión, tal, ¿vale? Los primeros de iniciación, hasta el de unción de enfermos, el maravilloso sacramento de unción de enfermos, ¿vale? Y después pues nada más. No lo vamos a alargar mucho más, con media hora vale. Entonces, amigo, bienvenido a la vida sacramental. Después hay que entender quién puede y quién no puede, en qué disposiciones. Evidentemente, para recibir un sacramento siempre hay que estar en gracia, o sea, siempre hay que haber pasado por el sacramento previo de la reconciliación, buscar ese perdón en la confesión, del cual hablaremos aquí, a excepción de, como te he comentado, el bautismo, que es un sacramento por el cual nuestro pecado es borrado al 100%. Y a partir de ahí somos llamados hijos de Dios, y a partir de ahí pues ya podemos empezar a confesarnos hasta que comulgamos. Bueno, pues nada, ya hablaremos más tarde, que me están llamando por aquí detrás. Acabamos aquí y nos vemos en la siguiente lección 21, que será el bautismo. Venga, hasta luego.